Buenos días, mis hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Un saludo especial para ustedes en este día de Santa Cena, de enseñanza. Saludamos de manera especial a nuestros hermanos que están desde sus casas, nos están acompañando en esta transmisión virtual de Santa Cena. Les animo a preparar ya sus elementos de la cena para tomarla juntamente con nosotros y participar así del Día del Señor como lo celebramos nosotros en este día. En los 2 domingos anteriores al programa del Día del Padre, hace 8 días tuvimos el Día del Padre. Veníamos desarrollando una temática basada en un tema que se llama llamados y capacitados para bendecir. Llamados y capacitados para bendecir, fundamentado en el libro de Éxodo, capítulo 3. Ya llevamos dos enseñanzas sobre este pasaje y hoy es la tercera enseñanza. Hoy concluimos esta enseñanza, de tal manera que damos gracias a Dios. Los padres que tienen niños, quiero decirles que en el patio de primaria está la iglesia infantil, hay culto para ellos, así que para que puedan estar en un lugar donde van a recibir también palabra. Si tomamos y hacemos un poco de memoria de lo que aprendimos en las primeras 2 enseñanzas de Éxodo capítulo 3, hablábamos que Dios nos escoge con un propósito de bendecir a otros a través de nuestras vidas. Recuerda que ese fue el propósito, ¿no? Cuando Dios llama a Moisés, Moisés ha sido guardado por Dios de morir en manos de Faraón cuando mandó a asesinar los niños. Y esa manera sobrenatural, de esa manera soberana que Dios mueve las cosas, permitió que Moisés fuera educado bajo los más altos estándares de aquel momento por los egipcios. Moisés fue un príncipe en Egipto. Moisés era hijo adoptivo en cierta medida de la hija de Faraón. Eso lo hacía que Moisés pudiera ser luego un faraón, un rey sobre todo Egipto. ¿Por qué? Porque de una u otra manera él estaba ahí en la corte, hacía parte de ese linaje, hacía parte de esa descendencia de bendición. Y Dios hizo algo sobrenatural. Cuando usted lee la historia de Moisés, necesariamente tenemos que pensar en las cosas sobrenaturales que Dios hace en nuestras vidas y la manera como Dios nos guarda en ocasiones con propósitos especiales. Moisés es alguien que debería haber muerto siendo un niño, pero Dios lo ha guardado, lo ha preservado para un propósito de bendición. Y yo quiero que usted sepa eso. Dios nos guarda con propósitos de bendición. Usted no es una casualidad. Detrás de su vida hay un propósito establecido por el Señor. Dios quiere hacer algo a través de su vida. Pero en esto que hemos venido aprendiendo en la temática de llamados y preparados para bendecir, es que Dios no nos llamó simplemente para que usted se sienta bendecido. A veces el cristianismo, y sobre todo este cristianismo individualista que nos han vendido últimamente por los medios televisivos y por la radio, el cristiano yo, el cristiano que quiere ser bendecido, que quiere tener dinero, que quiere tener trabajo, que quiere irle bien en la vida, y solo está hablando de lo que Dios ha hecho en él y no habla de lo que Dios hace a través de él en la vida de otras personas. Y esto es lo que Éxodo capítulo 3 nos está mostrando. Dios llama a Moisés, pero el propósito por el cual el Señor llama a Moisés y lo guarda es para bendecir a través de Moisés a la vida de toda una nación, para bendecir a otros. Y el propósito por el cual Dios le ha llamado a usted y el propósito por el cual Dios le ha escogido es para hacer de su vida un instrumento de bendición a otros. Si usted no está haciendo de bendición a otras personas, tendrá que replantear su llamado cristiano. Porque es que cristianismo no es un concepto individualista. Cristianismo es un concepto que está arraigado, cimentado y fundamentado en la otra persona, en que usted sea instrumento de bendición a otras personas. Y eso lo hemos visto, resumiendo cosas que ya vimos para entrar al tema de hoy. Moisés es llamado por una zarza que arde, y decíamos que las zarzas son aquellas situaciones de la vida que Dios puede utilizar en un momento dado
para llamar nuestra atención. Y cuando hablábamos de ese tema decíamos, Dios te puede llamar en medio de una enfermedad, Dios te puede llamar en medio de una crisis económica, Dios te puede llamar en medio de un problema emocional, Dios te puede llamar en medio de un desierto de vida, pero Dios tiene zarzas que arden con el propósito de llamarnos, zarzas que arden en un momento dado. Y Moisés es atraído por esa zarza y Dios le habla desde allí y lo comisiona a ir donde Moisés no querrá ir, porque Moisés salió huyendo de Egipto. Moisés lo que menos quiere ir a Egipto, y decíamos, creo que hace 15 días, los prejuicios que podría tener en el corazón Moisés para regresar a Egipto. Número uno, cuando Moisés sale de Egipto es un príncipe. Contextualizábamos lo que sería Moisés en ese momento. Y diríamos que si estuviéramos en este tiempo, en la época de Moisés, y la televisión estuviera de este tiempo en esa época, Moisés sería un personaje importante de toda la nación de Egipto. Tal vez saldría por las noticias. Si Moisés se fuera a movilizar a la plaza, iría una cantidad de escoltas protegiéndolo. Era un príncipe. Y ahora, cuando Dios lo llama, está pastoreando ovejas. Ahora es un beduino, tiene ropa de pastor, huele a oveja, está sudado, está sucio seguramente por el polvo, por el andar, no tiene los perfumes, los aromas de los egipcios. Ahora huele a campo, huele a ovejas. Y Dios le dice, te voy a regresar donde eras un príncipe. Te voy a llevar donde eras muy importante a los ojos de los hombres. Y Moisés podría haber dicho, Señor, ¿qué voy a ir donde yo era antes una persona importante y ahora no soy nada? Pero también Moisés podría haber dicho, Señor, regresar donde me odian, porque Faraón me quiere matar. ¿Cómo me vas a enviar nuevamente al lugar donde me están odiando? ¿Cómo me vas a colocar en la boca del león? Y tercero, Moisés tiene muchos temores de saber qué va a pasar cuando llegue. Y decíamos que Dios nos llama, y este es el gran énfasis del capítulo 3 de Éxodo. Y si está tomando notas, por favor, deje esto guardado en sus notas y déjelo guardado en su corazón. Dios, escuche bien, se lo repito, Dios te ha llamado para ser instrumento de bendición en los propósitos de Dios con otras personas. Repita conmigo esa frase, diga, Dios me ha llamado para ser instrumento de bendición en el propósito de Dios con otras personas. O sea, Dios quiere utilizarle para que usted le hable, para que usted bendiga, para que usted le muestre a otras personas lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios hará en ellos si pueden creer en el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Así que mis hermanas y mis hermanos, allá desde sus casas, quiero decirles y recordarles que ustedes son instrumentos de bendición para bendecir a otros en el propósito que Él tiene para la vida de ellos. Y eso debe quedar en nuestra mente lo suficientemente claro. Ahora entremos a esta última enseñanza de la serie, llamados y preparados para bendecir. Versículo 13 al 15 de Éxodo capítulo 3, por favor, busquen en sus Biblias, Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Vamos a leer esta porción de las Escrituras que me parece fundamental tenerlo y leerlo para comprender lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Dice el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarás todos los siglos. Amén. Moisés tiene para Moisés es de capital importancia saber
¿cómo se llama Dios? ¿Cuántos saben y conocen a su Dios? Fíjese que Moisés está haciendo una pregunta profunda, aunque pudiera pensarse que es elemental. Cuando yo llegue a mis hermanos y les diga que usted se me reveló y les hable de que usted me llamó para llevarles un mensaje de liberación, y ellos me pregunten ¿cómo se llama el nombre del Dios que se les reveló? ¿Yo qué les voy a decir? Esa pregunta tiene un significado valioso en nuestro caminar diario. Tiene una respuesta a muchas preguntas de la vida. El saber quién es Dios fundamenta nuestra fe. El saber quién es Dios nos da confianza para enfrentar la vida. El saber quién es Dios me da fuerzas para llevar mi propia cruz. El saber quién es Dios me permite fortalecerme en las pruebas. El saber quién es Dios me permite responder con fe en la escasez, en la enfermedad, en la crisis de familia. El saber quién es Dios me permite entender por qué ese Dios al cual yo conozco y sirvo me sacará de la angustia, del pozo de la desesperación, y me pondrá en lugares de honra. El saber quién es Dios. Moisés quiere saber quién es Dios, y Dios se va a revelar a él como el yo soy. Yo soy el que soy, dice el versículo 4. Yo soy el que soy. Sin entrar a la profundidad de la exégesis del nombre de Dios, del tetragrama hebreo, del vocabulario masoreta que hace que con las vocales masoretas se diga Jehová y sin las vocales masoretas se diga Yahvé. Sin entrar a esa dimensión de la etimología del nombre, básicamente lo que Dios le está diciendo es: yo soy el Dios del pacto, yo soy el Dios de las promesas, yo soy el Dios de los propósitos, yo soy el Dios grande, yo soy el que siempre ha estado, el que siempre ha existido, el que siempre hace las cosas. Y eso es importante comprenderlo y entenderlo, porque cuando yo puedo tener claramente revelado quién es Dios, voy a tener fe, voy a tener autoridad, voy a tener unción, pero sobre todo voy a tener legitimidad para enfrentar la vida. Ciertamente usted y yo, como seres humanos débiles, fracasamos, caemos, nos pasa de todo. Pero cuando usted sabe quién es su Dios, usted no claudica ante sus frustraciones, fracasos y pecados. Por el contrario, usted se fortalece en conocer que la fortaleza suya no está fundamentado en lo que usted es, sino en lo que Dios va a hacer en su vida. Hay personas que llevan una vida cristiana basada en lo que pueden hacer, en los sentimientos y emociones de su vida para poder sostenerse. Entonces, si están bien de ánimo, se sienten bendecidos. Pero si están pasando desiertos en su vida, problemas, pareciera que Dios se fue de ellos y los dejó solo. Hay personas que sienten que cuando están bendecidos es porque Dios está a favor de ellos, pero cuando vienen momentos de adversidad, llámese en la salud, llámese en el trabajo, llámese en la familia, llámese en cualquier área, sienten que han sido dejados solos. ¿Cuántos están conmigo acá? A ver, levante su mano y diga: Señor, gracias porque tú nunca me dejas solo. Amén. Diga: Dios, gracias porque nunca me deja solo. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le prometió a Abraham una descendencia. Ya sabemos, Abraham era un hombre ya anciano, su esposa estéril y también anciana, y la posibilidad de que ella quedara embarazada era nula. No existía posibilidad. Y Dios llama a Abraham y le da la promesa, y Abraham le cree. Pero en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 13 y 14, hay una hermosa palabra que quiero resaltar en esta mañana. Y es que Dios le va a prometer a Abraham bajo juramento. O sea, Dios va a jurarle a Abraham que él va a cumplir
el propósito de bendecirlo, de multiplicarlo y darle descendencia. Y Dios le va a jurar. Ahora, cuando usted jura, necesariamente para jurar, tiene que hacerlo en nombre de alguien superior. Cuando usted va ante un juez de la República y le dice, jura decir la verdad y nada más que la verdad, jura por Dios y por la patria y por la ley, le coloca entes superiores para jurar. Jura usted por Dios porque es más grande que usted. Jura usted por la patria porque es más grande que usted. Jura usted por la ley porque es más grande que usted. Entonces, cuando Dios va a jurarle a Abraham que le va a bendecir, dice la palabra en Hebreos capítulo 6, versículo 13 y 16, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Quiere decir que cuando Dios quiso prometerle a Abraham que iba a cumplir el propósito y fue a jurar, no encontró por quién más jurar sino por él mismo, porque por encima de Dios no hay nada. Diga conmigo, por encima de Dios no hay nada. No hay una autoridad superior a Dios, no hay algo que pueda ejercer dominio sobre Dios. Y Dios dice que juró por sí mismo y le juró a Abraham diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando usted conoce el nombre de Dios, usted sabe en qué terreno está pisando espiritualmente. Cuando usted sabe que le está sirviendo a Dios, que Dios es su Salvador, cuando usted conoce la grandeza del nombre de Dios y lo que cubre ese nombre, que cubre todas las áreas de su vida, entonces usted tiene fuerza para enfrentar la vida. Nosotros tenemos la revelación del nombre de Jesucristo. Jesucristo es la mayor revelación de todas las Escrituras. Cuando usted lee la Biblia, Antiguo Testamento, la revelación más grande del Antiguo Testamento es Jesucristo. Y la revelación más grande de todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la persona de Jesús. Y Jesucristo de Nazaret, ha sido revelado a nuestras vidas. Su mensaje, su enseñanza, su obra y la persona de Jesús, Dios encarnado, ha sido revelado en nuestras vidas. Y usted en el nombre de Jesús tiene autoridad para sanar. En el nombre de Jesús tiene autoridad para liberar. En el nombre de Jesús tiene autoridad para atar. En el nombre de Jesús tiene autoridad para declarar bendición. En el nombre de Jesús tiene autoridad para bendecir a otros. En el nombre de Jesús usted es bendecido. Y en el nombre de Jesús usted sabe que en Cristo está completo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso debe entenderlo. Y quizás la pregunta de Moisés acerca del nombre de Dios puede parecer banal para nosotros, simple, pero tiene una profundidad. Si usted viene a este servicio de Santa Cena y no sabe qué hizo Jesús, y no sabe quién es Jesús, y no sabe quién es su Dios, y no está tomado de la mano del Señor, entonces su fe es una fe liviana, gaseosa, llevada por el viento, limitada en sus fundamentos. Usted hoy quiere de Dios, pero mañana no quiere de Dios porque usted no sabe quién es Dios, porque no ha tenido la experiencia personal de conocer al Dios de las Escrituras. El Dios que se ha revelado para salvar, para sanar, para restaurar, para hacer milagros, para proveer, para levantar su vida en victoria. Segundo, Dios es el Dios de la visitación y los propósitos. Cuando usted lee el versículo 16 y versículo siguiente, versículo 17, dice el Señor: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: ved, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Hemos venido aprendiendo del capítulo 3 que Moisés tuvo un encuentro transformador con el Señor. Pero también hemos dicho que Moisés tuvo un encuentro de misión con Dios. O sea, Dios lo llamó para cumplir un propósito, una misión.
Y eso tiene mucho sentido para nuestras vidas. Usted no vive por casualidad. Usted vive porque Dios tiene un propósito con su vida. Usted es un propósito de Dios en esta vida. Pero un propósito de Dios no basado para usted. Es un propósito de Dios pensando en bendecir a otros. Pensando en que usted sea instrumento de bendición para otras personas. Por eso cuando leemos el versículo 16, vemos cómo el Señor le dice a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles y cuéntales que el Dios de sus padres se te apareció a ti, y que Él ha visto la aflicción de ellos en Egipto y que los va a sacar de la esclavitud para llevarlos a una tierra de bendición. Entonces tome ese verso 16 y 17, porque ahora Dios le está diciendo a Moisés: yo no te voy a utilizar solo a ti, voy a utilizar a mi pueblo, voy a utilizar a personas que colocaré a tu lado para que reciban el mensaje que yo te doy, para que todos se fundamenten en esa palabra y todos caminen bajo la misma promesa y todos vayan a la misma tierra de bendición. Hay personas que aquí en la tierra entre hermanos pelean, se distancian, no se hablan, y saber que si vamos para el cielo tendremos que encontrarnos allá. Entonces Dios le está diciendo a Moisés: ve y reúne a los ancianos y cuéntales el propósito que tengo a través de la revelación que te he mostrado, de que yo soy el Dios que los voy a sacar de la tierra de esclavitud. Y Moisés tiene que ir a contar, Moisés tiene que ir a hablar de lo que Dios le dijo. Moisés tiene que ir a decirle: Dios se me apareció a través de una zarza y Dios me dijo que viniera a decirles que Él conoce la condición del pueblo y que los voy a sacar de la tierra de esclavitud a la tierra que fluye leche y miel. Y en eso vemos a un Dios que se revela en nuestras vidas, que nos visita y que quiere visitar a otros para mostrar un propósito en la vida. Hay un propósito de Dios a través de lo que Dios ha hecho en su vida. Hay un propósito de Dios a través de lo que Dios ha colocado en su vida, a través de lo que Dios ha colocado en su familia. Hay un propósito de Dios a través de lo que Dios ha puesto en medio de usted. Y es que eso que Dios ha puesto tiene que ver con lo que Dios hará en ellos. Moisés tiene un encuentro transformador, pero al mismo tiempo Moisés tiene una visitación de misión. Tienes que ir a decirles. Dios nos perdone cuando hemos guardado silencio ante lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios quiere que usted y yo seamos ese instrumento de propósito, que alguien a través de su vida pueda ver el favor de Dios. Quizás hay una persona en este momento desanimada por una enfermedad, pero Dios te curó de algo para que vaya y le diga: el Señor es sanador. Tal vez hay alguna persona decepcionada frente a las luchas de la vida, los sinsabores de la vida, los matices de la vida. La vida tiene diferentes matices: dulces, simples, amargos. Y en esos matices de la vida hay personas decepcionadas, frustradas consigo mismo, pensando que son unos derrotados, que no valen absolutamente nada. Pero en esa situación Dios te ha visitado para decirle: mira, yo también viví una vida con matices de amargura, con matices de simplicidad, con matices de dolor, pero Dios me transformó y me liberó, y el mismo Dios que lo hizo en mi vida tiene un propósito para usted. ¿Se puede imaginar el mensaje de Moisés con esta declaración a un pueblo que ha sido esclavo? Piensa un momento en eso. Moisés no va a decirle a los hermanos hebreos: pensemos que yo soy Moisés y ustedes son los ancianos de Israel reunidos en esta mañana para contarles lo que Dios ha hecho en mi vida. Vamos a hacer ese cuadro imaginario.
Y Moisés no viene a decirles: Dios se me reveló, Dios me visitó, Dios me ha bendecido, Dios ha llenado mi corazón de su presencia, Dios me ha sanado, Dios ha hecho cosas tremendas en mi vida. ¿Qué diría el pueblo? Amén. Chao, nos vemos. A veces nosotros nos quedamos con el mensaje de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero Moisés no vino a decir lo que Dios había hecho en su vida solamente. Moisés vino a decirle: Dios se me reveló a través de una zarza cuando yo estaba pastoreando las ovejas de mi suegro allá en el monte de Sinaí, en el monte Horeb. Allá las estaba cuidando y Dios se me reveló y me dijo que Él era el que era, y me ha enviado a ustedes a decirles que Él tiene un propósito con su vida, y es sacarlos de esta tierra de esclavitud para llevarlos a una tierra de bendición. Y eso el pueblo, ¿qué diría? Dios está pensando en mí. Dios le habló a él de mí. Y sabe, allí hay una conexión entre lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios va a hacer a través de su vida en la vida de otras personas. Dios nos ayude a hacer esas llaves e instrumentos de bendición para inspirar a otros, para decirle a otros: Dios te va a sacar de la aflicción y te va a llevar a tierra de bendición. Y en eso entonces viene lo tercero. Y lo tercero es que la misión a la cual vamos en el nombre de Dios va a tener 3 componentes. En la misión que usted va a desarrollar para la gloria de Dios, va a encontrar 3 componentes. 1, usted va a encontrar aliados. Usted va a hacer la obra de Dios y Dios va a colocar personas aliadas alrededor suyo. 2, usted va a encontrar obstáculos en personas. Usted va a hacer la obra de Dios y se van a levantar personas en contra de su vida. Y 3, en medio de las luchas de la vida, Dios va a mostrar su gloria y su poder. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 18 al 20. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. En el versículo 18 Dios dice: yo voy a levantar aliados. ¿Sabe qué son los aliados en la vida? Personas que Dios va a colocar a su lado para que sean apoyo de lo que Dios ha puesto en su corazón para bendecir a otros. Dios ha trabajado hace algunos años. Recuerdo que di una enseñanza que Dios trabaja en nuestra vida por medio de conexiones. Usted es el fruto de conexiones. Esta mañana dábamos gracias y hoy vamos a dar gracias por aquellas personas que han sido instrumentos de bendición a nuestras vidas. Y terminado el servicio, una familia se me acercó a decir: le di un abrazo en este culto a un matrimonio que hace 20 años fueron instrumentos de Dios para que yo iniciara lo que hoy tengo. Dijo: yo le doy gracias al Señor por lo que me dijo hoy, porque yo no me había percatado. Yo había dado gracias, pero hoy doy gracias. Cómo Dios utiliza a una persona en un momento dado para bendecirlo a uno por años y hasta por las generaciones venideras. Usted y yo somos el resultado de conexiones. Usted no está trabajando en esa empresa porque es que usted se le abrieron las puertas, así como esas puertas eléctricas que se abren al sensor. No, alguien le recomendó. Alguien dijo: pues démosle la oportunidad a ella, para que tenga aquí la oportunidad. Alguien le dijo: estudie esa carrera, que de pronto con esa carrera a usted le va a ir bien. Alguien fue y golpeó las puertas para recomendarle. Alguien le dio tal vez un consejo. Alguien le dio la oportunidad. Alguien dijo: usted puede hacerlo. Alguien creyó en usted. Alguien le dio la oportunidad. Alguien
no lo miró por debajo, sino que dijo: usted puede ser grande. Así trabaja Dios con nosotros. Le contaba a mis hermanos que cuando yo fui bautizado, antes de los 2 meses di el primer sermón en una vereda que llamaba Manzanita. Y recuerdo que unos 15 días antes el pastor Elvio me dio un librito que se llamaba La escalera de la predicación. Era un librito de unas 50 hojas. Me dijo: léalo y cuando lo lea venga y hablamos. Yo leí ese libro como en 2 días. Era muy pequeño, corto. En los días fui y me preguntó qué entendió. Yo le expliqué lo que había logrado comprender en ese momento del libro. Y él cogió y en 1 hora me explicó, me profundizó del tema y me dijo: y la próxima semana va a ir a predicar a la vereda La Manzanita. Y no me preguntó: usted sabe de Antiguo Testamento, usted sabe de Nuevo Testamento, usted ya hizo el proceso. No, simplemente creyó y me envió. Y yo fui a predicar allá y eran como unas 7 personas. Y allá di la primera predicación de mi vida, eso hace como 31 años. Y cuando prediqué, ahí había un anciano del consistorio. Y cuando él bajó, ese anciano que vivía en la vereda, había sido advertido por el pastor que me iba a enviar a mí a predicar y que le prestara atención. Y seguramente le pregunté al pastor: ¿cómo lo hizo? Y seguramente hallé gracia ante el anciano y le dijo: lo hizo bien. Y el pastor inmediatamente me dijo: la otra semana va a predicar en un barrio ahí del municipio de Villarrica. Y prediqué en ese barrio. Y al siguiente semana me dijo: va a predicar en el culto pequeño de la iglesia, que era el domingo a las 5 de la tarde. ¿Sabe una cosa? Doy gracias a Dios por los que creen en usted, por los que le dan la oportunidad a usted y los que le dicen: usted lo puede hacer. ¿Cuántos quieren ser instrumento de inspiración para otros? Y decir: usted lo puede hacer, usted lo puede hacer. Atrévase, usted tiene capacidad para hacerlo. Dios le va a dar la capacidad, Dios le va a dar la unción, Dios le va a dar la sabiduría. Hoy más que nunca, el mensaje que Dios le da a Moisés tiene una trascendencia sin duda espiritual. Dios tiene aliados para que usted equipe, pero aliados para que le apoyen. Pero también déjeme advertirle que se van a levantar obstáculos como Faraón. Faraón no va a creer, Faraón va a ser opositor, Faraón se va a levantar. Y cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, se va a levantar faraones para tratar de menguar su capacidad, para que usted se sienta desanimado, para que usted sienta que su talento, su don, su capacidad, su sueño de empresa, su sueño de estudio, su sueño de hacer algo, se venga a tierra para hacerle burla, para hacerle bullying, como se habla en estos términos, para hacerle creer que usted no merece nada. ¿Y cuántas veces el enemigo nos utiliza para hacer tropiezo en otros? Para que no crezca en su vida espiritual, para que no crezca en el proyecto del negocio, para que no crezca en las cosas. Y usted debe saber que se va a encontrar con ese tipo de situaciones. Pero también debe saber las 3 cosas que le muestra Dios a Moisés. Que cuando se levanten esas situaciones adversas, Él va a mostrar su gloria y su poder. Dios le advierte a Moisés, le dice: no dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y lo que está diciendo el Señor a Moisés es: no te preocupes, que cuando vengan los obstáculos, yo también voy a mostrar mi gloria y mi poder. Quiero decirles algo. Se van a levantar obstáculos, se van a tratar de cerrar puertas, se van a tratar de cerrar posibilidades, pero Dios va a mostrar su gloria y su poder. ¿Cuántos dicen amén? Dios en tiempo de adversidad va a mostrar su gloria y su poder. Pero parte del hecho de que usted sepa quién es Dios, parte del hecho de que usted reconozca quién es Dios. Primer punto de esta reflexión. Porque si usted no sabe en quién ha creído, cuando venga la oposición, cuando le gruñan, cuando le saquen los dientes, cuando le amenacen, usted bota la toalla, da la espalda y se va. Pero si usted sabe en quién ha creído y usted tiene el fundamento de su corazón en Cristo,
Usted sabe que es el Señor que se va a glorificar y que no son sus fuerzas ni sus habilidades, porque usted no merece nada. Todo lo que tenemos se lo debemos a la gracia y la misericordia del Señor. Por eso, en cuarto lugar, Dios nos colocará en gracia ante las situaciones de la vida. Versos 21 y 22. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Vea lo que dice: yo les voy a dar gracia delante de los que los esclavizaban. Yo les voy a dar gracia delante de los que les oprimían. Yo les voy a dar gracia delante de los que les menospreciaban. Yo les voy a dar gracia delante de los que le daban la espalda. Yo les voy a dar gracia delante de los que menos querían que usted fuera libre. Pero luego le dice, verso 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Dios no solo nos va a dar la gracia, sino que Dios le dice a este pueblo: yo no los voy a dejar ir con las manos vacías. Yo voy a recompensar los años que perdieron. Yo voy a recompensar los años que estuvieron aquí en esta tierra de esclavitud. Y este pueblo, cuando usted lee el libro de Éxodo, que era esclavo en medio del desierto, levantaba un tabernáculo hermoseado con las mejores piedras, con oro, con las mejores piedras, con las cosas más hermosas. ¿Y de dónde venía eso? Dios se lo entregó cuando salieron de la esclavitud. Y tome esta palabra para usted en el día de hoy. Dios se va a glorificar en su vida, y cosas que el enemigo le robó, por la palabra sé que Dios no la va a restituir. Yo sé que Dios va a restituir cosas que usted da por perdidas, cosas que se dieron ya por perdidas. Dios va a restituir cosas en su salud, tal vez una enfermedad que ha venido agobiando, tal vez un órgano afectado que usted lo ve por exámenes decaído. Le han dicho: ese riñón cada vez está peor, ese hígado está peor, esos bronquios están peor, ese corazón está peor. Yo quiero tomar esta palabra y creer que Dios va a restituir su salud, que Dios va a restituir su fuerza, su columna vertebral, que va a restituir su piel, que va a restituir su visión, que va a restituir cada área de su vida. Pero tomo esta palabra y quiero creer que Dios va a restituir su trabajo, que Dios va a restituir su economía, que Dios va a restituir su hijo, que Dios va a restituir su hija. Y quiero creer que Dios va a restituir su hogar. Quiero creer que Dios se va a glorificar y usted no va a salir con manos vacías ni avergonzado, sino que Dios le va a llenar de su gracia y de su favor. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Es un principio. Es un principio espiritual. Es un principio espiritual. Nunca piense que la vida cristiana está centrada en usted. Sepa algo: la vida cristiana está centrada en Dios y lo que Dios hará a través de su vida para bendecir a otros. Aplicación de esta enseñanza. Número 1, resumiendo las 3 enseñanzas de la serie: llamados y preparados para bendecir. Primero, Dios se ha revelado a nuestra vida y nosotros conocemos que el Señor es real, que su misericordia nos ha alcanzado y que su poder y misericordia nos sigue todos los días de nuestras vidas para ser instrumento de bendición en el propósito de otras personas. Hoy yo quiero que usted se vaya dejando a un lado el egoísmo espiritual del yo, del bendíceme a mí, y más bien se vaya pensando: Señor, gracias por bendecirme para ser instrumento de bendición a otras personas. Lo segundo, ayer en el ayuno teníamos la predicación del pastor Hugo Daza, y una frase que me marcó. Cuando él estaba hablando de la evangelización, y él decía: cuando Dios lo manda a evangelizar a un lugar, Dios ya ha preparado el corazón de esa persona a la cual usted va a evangelizar. Y lo que quiero decir tomando ese pensamiento es que cuando Dios le trajo acá, es porque Dios le está preparando, le ha llamado
para que vaya a alguien que le ha preparado para que usted sea la llave de bendición para él. La llave de bendición para ese hogar, la llave de bendición para ese joven, la llave de bendición para ese niño, la llave de bendición para ese anciano. Usted es una llave de bendición. A través suyo, Dios va a abrir propósitos de grandeza en otras personas. Y usted va a ver la gloria de Dios, la visitación de Dios en otras personas a través del testimonio que usted le dará del Dios que ha visitado su vida. Y eso es lo segundo que quiero que usted sepa. Ahora, lo tercero es que en medio de la misión, en medio del propósito, se van a levantar aliados para que usted le dé la oportunidad, para que usted sueñe con los que va a levantar, para que usted sepa que estos que van a ser levantados van a ser bendecidos y que su centralidad no sea tan importante como ver a otros crecer, como ver a otros servir, como ver a alguien empezar una empresa, un sueño, una carrera, un anhelo, un matrimonio, una casa. Que usted no esconda la bendición. Y en lo espiritual, que usted pueda decir, yo le he dado todo para que empiece a dar, a predicar, a cantar, a tocar. Que usted esté dispuesto a ceder, a dejar de ser para que otro sea. Eso es lo tercero que veo acá. Moisés va a tener aliados, pero también va a tener obstáculos. También se van a levantar faraones que van a tratar de impedir que él desarrolle el propósito de Dios. Pero en medio de esas circunstancias, Dios va a mostrar su gloria y su poder para respaldarle, porque usted no va en su nombre, usted va en el nombre de Dios. Y cuarto, vienen días donde el Señor le sorprenderá con su gloria y le llenará con sus abundantes bendiciones en Cristo Jesús. Oremos. Yo quiero que usted piense un momento en aquellas personas que Dios ha utilizado para que usted sea un instrumento de bendición. Piense en un momento en aquellas personas que un día le dieron una palabra, le dieron un consejo, le dieron un apoyo. Compartieron con usted el pan, compartieron con usted el vestido, le recomendaron ante alguien. Y dele gracias a Dios por ellos. Levante sus manos allá en la casa y mis hermanos acá. Y al levantar sus manos, reconozcan que Dios es el que bendice, es el que abre puertas. Y que si usted ha sido una persona bendecida, es porque Dios ha utilizado a otros para bendecir su vida. Moisés fue bendecido para ir a bendecir. Moisés recibió para dar. Moisés aprendió para enseñar. Moisés aprendió para delegar. Moisés se dejó enseñar y pudo enseñar. Así que dele gracias a Dios por aquellas personas que han sido instrumento de bendición para su vida. Tal vez fue un jefe que le dijo, mire, pase esto, haga esto. Y usted simplemente dijo, gracias. Pero hoy usted puede decir, Señor, esto va más allá de un gracias. Esto tiene que ver con propósitos de bendición para mi vida. Y dígale, Señor, yo quiero ser instrumento de bendición para otros. Yo bendigo a aquellas personas que son bendición para su vida. Yo le digo al Señor, Señor, gracias por aquellas personas que han sido puestas como instrumento de bendición para mi vida, en lo económico, en lo espiritual. Dele gracias a Dios y bendígalos y diga, Señor, yo quiero ser también de bendición para otros. Hoy no quiero pensar en mí solo.
Hoy no quiero pensar que la bendición es para mí y para hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay personas que se la pasan hablando de lo que Dios hace en ellos y no en lo que Dios hará en otros a través de lo que Dios le ha dado a usted. Padre, gracias. Gracias por llenar nuestras vidas de esa misión y esa visión del reino de los cielos. Te doy a ti la gloria, la honra y la alabanza.